Muy buenos días, hermana Viviana Matos. Una alegría que nuevamente nos esté acompañando en Radio Madre de Dios en otro programa para poder seguir viendo este documento de la Iglesia Gaudium et Spes. ¿Cómo está usted, hermana? Hoy día estoy perfectamente bien, como diríamos. Estoy acá en el oratorio de Madre de Dios, cerca de Santiago, a la salida de ¿Cómo no estar bien Santiago. en este lugar entonces? Y estamos, sí, uno siente, como te digo, esa presencia, ¿no es cierto? Y es bien especial porque cuando llegamos acá me contaron que el padre Sergio ya decía que había que encontrar una piedra en forma de corazón. Ya me contaba una señora que están acá en un retiro, ya la señora de uno de los esposos que está en retiro, y me decía que uno tiene que llevársela a su casa. Bueno, y dentro de ¿no es cierto?, de los símbolos de las piedras fundamentales está ese corazoncito, que yo lo Sí. tengo en la casa, pero no lo tengo de una piedra, lo tengo de género, un corazoncito, y que el signo, ¿no es cierto?, que nosotros, el signo que damos a conocer, que nos consagramos a nosotros, a nuestra vida a la madre. Ya, bueno, nosotros igual nos consagramos a la madre hace el 16 de julio, allá en San José de la Mariquina, pero ahora estaba viendo esto que es tan bonito el recoger esa piedra que en el fondo es marcarte tu vida igual, ¿ya? Y para, ¿no es cierto?, el camino de la autoeducación. Y yo creo que voy a volver a ese punto de la autoeducación. Yo creo que es súper bueno en estos días que todas las personas, ¿no es cierto?, se autoeduquen en la palabra y que ojalá siempre escuchen los programas de la radio. Y bueno, y el llamado que la madre se quede, ¿no es cierto?, en este oratorio y el oratorio nuestro en el corazón de cada uno de nosotros. Y volviendo al tema de la Virgen María, ¿no es cierto? Ella es la muestra y como conversamos en programas anteriores, de dignidad, de la piedad y de la maternidad, ¿ya? Porque ella lo hizo todo lo que Dios le pidió y también por su Hijo, nuestro Señor. Así que yo aquí en este lugar, muy feliz. Después voy a recorrer y voy a ir rezando el rosario mientras recorro, ¿ya? Y bueno, y tratar de ser un poco cada día un poco más virtuosa, si Dios así me lo permite y me da la gracia, ¿no es cierto? Ser un poco más piadosa, que a algunos se le olvida, y a mí sobre todo de repente, tener paciencia y ser siempre honesta. Bueno, y qué decirte que María es nuestra protectora celestial, nuestra Madre Celestial. Bueno, y a través de ella, ¿no es cierto? Dios nos concedió esta gracia de poder conocer, amar y servir a nuestro Señor en esta vida, para que un día no muy lejano, ¿no es cierto? Y para siempre gocemos, como hablamos la vez anterior, junto a Él del coro para alabarlo. Eso iba a decir por mientras, y Así es. después ya vamos al tema de hoy día. Un momento que debe tener mucha paz también ahí en María Reina. Y esto, como usted nos decía, Sí, hermana, lo da la presencia de nuestra Madre, que es la que nos lleva a Jesucristo. Nos da esta confianza que uno deposita en ellos pidiéndole esas gracias para poder superar los pecados, las pruebas que tenemos, estos vicios, esta tendencia que tenemos hacia el pecado. Pero cuando volvemos a esa imagen de María, sobre todo en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, también hay que poner un poquitito de nosotros, una cuota nuestra que es ese sí. Así como María dijo que sí y con confianza se entregó al plan que Dios le estaba presentando, que Él le estaba proponiendo, de la misma forma nosotros tenemos esta oportunidad de decirle sí en lo cotidiano al plan que Dios tiene y aceptar este reto que es la autoeducación, como usted nos mencionó. Una oportunidad es, por ejemplo, esto de irnos formando también con documentos de la iglesia, conocer más del Evangelio, buscar los sacramentos, asistir a misa, evidentemente, participar en la comunidad, confesarse frecuentemente y también aprender más a través de la vida de los santos o los documentos de la iglesia. La propuesta que le estamos trayendo, en este caso, a quienes siguen por las redes sociales y también a los oyentes de Radio Madre de Dios,
es este documento de la iglesia que vamos desglosando de a poquito y conociendo juntas con la hermana Viviana, que es Gaudium et Spes. Entonces, los invitamos a que vayamos conociendo más puntos de este documento y pidamos para comenzar la gracia de que el Espíritu Santo nos ilumine y nos permita también en nuestra conciencia descubrir todos estos regalos y estos dones que la Iglesia nos quiere dar a través de estos documentos, estos concilios, estos textos que nos ha regalado, ¿sí? Cierto. Entonces podemos Nos hacer la ponemos en, oración. nos ponemos en presencia del Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo, amén. Santo, amén. Le pedimos al Espíritu Santo en esta jornada que nos acompañe, que nos ilumine, que nos dé su gracia para poder comprender, que nos ilumine, que nos saque de la ceguera en la que vivimos tantas veces en este mundo, donde nos negamos a ver esa luz que viene de lo alto, que es el mismo Jesucristo, que es a quien estamos esperando, que queremos verlo llegar en la Navidad, cada día de nuestras vidas, en su segunda venida, esa segunda venida de gloria y definitiva. La estamos esperando, pero necesitamos, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, que el Espíritu Santo nos ilumine el camino y nos abra los ojos de la fe para poder comprender su presencia, la salvación que el Señor nos da y también cómo está tan presente el Creador en esta vida cotidiana, en estos pasos que vamos dando. Entonces le pedimos que nos acompañe y que nos dé esa gracia de poder ver también este texto que nos regala la Santa Iglesia con los ojos de la fe. Padre nuestro, que Que estás en el estás en cielo, el cielo. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Perfecto. Ahí le pido, hermana, se puede acercar un poquitito más a la cámara para que se vea mejor para las redes sociales. Eso, perfecto. Ahí, Para ya. que no quede bien, hermana. Es que Entonces, nos habíamos quedado en el punto número 20. en Ese es el el punto último número punto que 20, sí. 20. Ese es el que faltaba avanzar. Estamos terminando este capítulo número 1 y habíamos leído hasta el 19, entonces. Sí, Eh, habíamos... ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, correcto, sí, correcto. Perfecto. Si le parece, hermana, procedo a leer el primer punto y vamos viendo qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos está diciendo este documento acerca de el ateísmo sistemático, que es el punto en el que nos habíamos quedado. Antes de eso Sí, hablamos de las formas y raíces del ateísmo, el misterio de la muerte tocamos también, que es algo que realmente todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que afrontar esta existencia de la muerte, un paso que todos dan, y también varía mucho cómo lo asume cada uno, cómo se prepara y la importancia de hacerlo a la luz de la fe. Y la libertad que tenemos, también estamos motivándonos por este tema de la dignidad de la persona. y también habíamos hablado de las que hay formas que nosotros, siendo católicos y creyentes, ¿no es cierto? Y estando siempre en constancia con la misa y todo, también nosotros hemos sido culpables de negar a Dios, ¿ya? También, así. Eh, sí, y eso lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando el exceso a los bienes, apego a los bienes materiales, que hemos cambiado a Dios por el auto nuevo, como decíamos, por la mejor casa, por la televisión, por los viajes, etcétera. Entonces, también nos apartamos del Señor por otras cosas que no deberíamos hacerlo. Eh, También Y cómo el hablamos ateísmo de, se convierte en un efecto y no solamente en una causa, porque nosotros muchas veces, en nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestra mala práctica cristiana, como usted decía, hermana, es la que también produce el ateísmo, lamentablemente. sí, entró un perrito, me está mordiendo los pies, chiquitito. Bueno, y también, ¿no es cierto?, negamos con estos secretos, como dices tú, uno debe portarse bien, no debe andar en protestas, ¿no es cierto?, que van contra nuestros principios, quemando cosas o sacándose la ropa, etcétera, etcétera. También a veces callamos por el miedo al qué dirán o al rechazo.
ya a cómo nos señalan, pero yo creo que llegó el tiempo de ser valiente y defender nuestra fe del ateísmo. Entonces, la primera forma que tenemos que hacer es ser nosotros, ser una muestra y un modelo para las demás personas. Si somos cristianos en el templo, ¿no es cierto? También debemos serlo en nuestras casas, en el trabajo, en la escuela y sobre todo con la familia. Y valorar las raíces que tenemos. Yo pensaba hoy cuando leía un texto del Papa Francisco que nos decía esto de que hay que valorar las raíces, como dice un poeta, lo que el árbol tiene de flores es lo que ha logrado en base a sus raíces. Sin las raíces firmes, el árbol no va a poder florecer tampoco. Entonces, Y nuestras sí, raíces como cristianos son también esos primeros mártires que entonces nos demostraron que ser cristiano también implicaba ser muy valiente, porque hay que tener harta valentía para coger este plan al que Jesús nos invita, que Él nos ofrece un camino que es una puerta angosta, es un camino de cruz, pero no nos abandona, no nos deja solos para transitar un camino difícil, sino que Él nos promete que va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas y hasta el fin del mundo. Entonces, si sí, tomamos este camino, es de su mano, y si lo hacemos de la mano de nuestra madre, más dulce y más fácil va a ser ese camino inclusive. exactamente, y más rápido, ¿ya? Y si siempre oramos, ¿no es cierto?, por las almas del purgatorio, esas almas también y las hemos ayudado a estar hoy día en el cielo. Esas almas también nos van a ayudar a nosotros a llegar más pronto a estar con el Señor. Una buena ayuda y uno puede obtener también, hermana Viviana, aunque uno muchas Sí, veces una buena no lo ayuda, tiene presente, el rezar por las almas del purgatorio, primero por los familiares difuntos, no asumir que cierto. inmediatamente están en el cielo, sino realmente pedir también por ellos, por su alma, para que lo antes posible esté en el cielo, y también por la de todos los difuntos, para que la gracia de Dios y la intercesión de nuestra Madre permitan que pronto alcancen el cielo. Y esas almas no se van a olvidar de las gracias recibidas y también van a interceder cuando estén en el cielo por todos nosotros. Con nosotros, Entonces, así como comunidad así estamos es. llamados como iglesia a estar unidos tanto la iglesia del cielo, la iglesia que milita acá en la tierra y la iglesia que está purgando sus pecados en el purgatorio, juntos también hacia el mismo fin, que es poder estar en la gloria de Dios para alabarlo y glorificarlo. Así es, hermana. Entonces pasamos a ver este punto que se llama el ateísmo sistemático, ya dando paso a los últimos puntos de este primer capítulo de este documento pastoral. Dice de la siguiente manera: con frecuencia el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor autor y fin de todo. O por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer lamentablemente esa doctrina. Entre las formas de ateísmo moderno, debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esa liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. Bueno, esto no parece algo de hace 60 años atrás, hermana Viviana. Parece algo bastante No, parece moderno que lo que estamos viviendo hoy en día con el globalismo y toda la cosa, ¿eh? y cómo está el comunismo también en el mundo actual. Era una preocupación el comunismo en la época que se redactó este documento, y hoy en día con el Sí, avance del comunismo en tantos países, lo vemos acá en Latinoamérica, por ejemplo, sigue siendo la misma preocupación, porque vemos que
claro, se opone tanto esta idea de que la libertad consiste en una libertad económica y social, en que el hombre se desarrolla a través de estos aspectos solamente, que ven la religión como una traba porque hacen que la persona esté pensando en la eternidad, en la otra vida, como le decimos muchas veces, El y des- no pensar en producir para el ahora, el ya, el progreso inmediato. Entonces, eso, la religión pasa a ser una traba para la persona que quiere quedarse en el hoy, en el ahora, en lo económico y no quiere poner su vista a esto que habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, con el tema de la muerte, de esa trascendencia a la que está llamada el hombre. Claro, cuando enfrentan el tema de la muerte, sí, ahí puede venir el replanteo de qué pasa, pero mientras tanto, cómodamente en esta vida, se olvidan de esa trascendencia a la que estamos llamados y se quedan en esto de que la libertad del hombre depende de sus logros, de sí mismo, el hombre es el fin en sí mismo, su propio artífice, y que va a depender de sus logros económicos y sociales, su grandeza, por así decirlo. Sí, esa es la parte de la libertad económica y la libertad social, como tú dices, que creen en que el hombre hace todo, es la autonomía humana, ¿ya? Y ahí va, conlleva, ¿no es cierto?, a este excesivo apego a todo lo que sea material. Y hablábamos de eso, el auto nuevo, la mejor casa, ¿no es cierto?, los mejores viajes, la comparación con otro. Y eso te lleva a que la persona sea una persona que pasa a llevar las reglas, porque está todo permitido. Entonces, y justifican todo. ¿Ya? Es como lo que vemos hoy en día con esto de la falsa ideología. ¿Ya? Entonces, pelear contra la religión, eh, en especial contra la nuestra, es porque para tratar de apartar a Dios, eh, a la creencia, ¿no es cierto?, que tiene el hombre de Dios, así poder introducir todo esto como el marxismo, ¿ya? Eh, el liberalismo y la falsa identidad, porque a través del tiempo, ¿no es cierto?, toda esta, como diríamos, esta filosofía en el fondo, van apartando, ¿no es cierto?, al hombre de la dependencia de Dios, porque así ellos pueden manejar al hombre mejor. Ahora, en este tiempo, con la parte del globalismo, si uno se da cuenta, lo único que tratan de hacer es alejar al hombre de su formación cristiana, de su formación religiosa, de asistir a la iglesia. No sé si se acordaban hace tiempo, un tiempo atrás, cuando estaba en la iglesia cerrada, porque existía, ¿no es cierto?, un, em, un toque de queda, algo así, que no ¿Sí? podíamos ir a otros lados. Entonces era cuando la gente más necesita a Dios, ya lo alejan y después le echan la culpa a Dios de todas las cosas que existen malas en el mundo. Bueno, y entre estos filósofos, ¿no es cierto?, existía uno que se llamaba Feuerbach, creo eh, que, que decía que Dios no debía existir y uno debía, ¿no es cierto?, poco menos que matar a Dios y exaltar al ser humano para que tuviera la libertad y la autonomía necesaria para vivir feliz, porque la religión, decía él, divide al hombre y crea una mentira. ¿Ya? Una farsa, decía, sobre que el cuerpo y el alma son distintas. Bueno, este era un filósofo, el maestro de filósofo era Hegel, no sé si lo conoces tú, que era uno de los bien especiales. Bueno, y la verdad es que yo creo que el ataque a la religión en el fondo es el mismo que existía antes y que sigue existiendo, ¿ya? Y es que el mal, ¿no es cierto?, quiere ganar almas que todavía están ahí, en estos últimos tiempos peor, ya para llevárselo y que las personas no estén, ¿no es cierto?, y no puedan vivir la majestuosidad y la gloria de Dios. ¿Ya? Y que es muy fácil, Entonces, más que además quitarle al hombre supuestamente un Dios, pero es para implantarle un Dios nuevo.
Cuando no dicen que sea el hombre su propio Sí, Dios, el Dios va a ser el Estado, el exacto. Dios va a ser el dinero. En otras épocas, el mismo rey que gobernaba un terreno era el Dios para ese pueblo. Sí, Era la ley absoluta y él se autoproclamaba rey, muchas veces también, además de rey, se autoproclamaba Dios. Entonces, no es simplemente como que no creer, sino reemplazar a Dios, el Dios verdadero, el Dios real, reemplazarlo por otras cosas que puedan ocupar su lugar. O inclusive la tecnología y los avances científicos, vemos hoy en día cómo uno puede llegar a casi adorar algún avance científico. Lo veíamos, por ejemplo, en la época esta que se vivió los 2 últimos años, con toda esta situación de estos medicamentos, estos líquidos que había que estarse inyectando para poder superar la situación de crisis que tenían los distintos países, y toda la confianza y la fe, muchas personas lo ponían en esto y no en sí, Dios, y por eso no se sí. planteaban cuán mal estaba que se cerrasen las iglesias, lamentablemente, porque la Sí, gente cambiaba a Dios, cambió a Dios y yo digo, y el poder de la oración es increíble. Entonces la gente no es lo mismo, ¿no es cierto?, orar en su casa que orar frente al Santísimo. Entonces se prohibió eso y mucha gente sufrió y al final la enfermedad todavía no se va. Entonces, todas estas políticas, ¿no es cierto?, globales que van contra la religión, nos están separando de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros defendamos el Evangelio y llevemos, seamos misioneros de la palabra y así podamos salvar almas, en el fondo, que es lo que tenemos que hacer. Y lo otro que te iba a decir, que todas estas políticas, ¿no?, también están borrando las tradiciones y la cultura de cada país. tal cual, Entonces, eso tampoco es bueno. Y otra cosa que a nosotros sí nos hace falta muchísimo, la enseñanza, ¿ya? Por eso es tan importante la autoeducación, porque en este momento los colegios, ¿no es cierto?, no tienen una clase de religión verdadera. Y, y nosotros deberíamos tener esas clases de religión verdadera o autoeducarnos en la familia, educar a sus hijos para que tengan una defensa certera, clara contra estas políticas que lo único que tratan es de denigrar a Dios, y también con estas enseñanzas que están hipersexualizando a los niños, sobre todo que sin el consentimiento de los papás. Entonces, yo creo que sí debemos ser fuertes en esto y unirnos, porque llegó la hora yo creo, de la defensa de nuestro Señor. Si somos tibios y si no lo defendemos, va a llegar el día que estemos frente a Él y nos diga, eh, como le dijo a Pedro, ¿no es cierto? A San Pedro, ¿te acuerdas? Cuando él lo negó 3 veces y después le preguntó el Señor 3 veces, ¿me 3 amas? veces ¿Ya? hay ¿Ya? que reafirmar Entonces la fe, nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe para que no nos vaya a decir, oye, yo te golpeé la puerta, no me dejaste entrar, entonces te dije ayúdame, no me ayudaste. Bueno, entonces uno debe reafirmar su fe e ir en defensa, ¿ya? Porque nosotros también, como decíamos antes, con esta actitud estamos negando a Dios. Y, y no podemos hacerlo, nos estamos volviendo secretistas, ¿ya? No, nosotros debemos decir con mucha fe, o sea, con mucha fuerza y convicción que, por ejemplo, yo voy a la iglesia, a mí me gusta ir a la iglesia, debo buscar, ¿no es cierto?, el lugar donde pueda adorar al Señor, tener mi tiempo para hacerlo. Y en la casa también es importante dar gracias, ya no solo pedir, también dar gracias por el almuerzo, por el desayuno, por la comida que uno tiene. Entonces yo creo que hay que también la familia comenzar a enseñar, como hablábamos la vez anterior, los padrinos tienen el deber y después les van a preguntar si sus ahijados han seguido, ¿no es cierto?,
los mandamientos y conocen a ciencia cierta el catecismo de la iglesia, que tampoco se habla hoy en día. Y se inculca mucho esto de como que la religión, si alguien quiere creer que existe Dios, lo practica en su casa en silencio y a escondidas. Cuando no debería ser así, estamos llamados a ser cristianos 24/7. No es que es un traje de cristiano, uno se lo pone solamente o en la misa o lo Sí, practica dentro de la casa. No, es algo que se vive en lo cotidiano. Entonces, por eso es que hay un derecho a que uno, si sale a la calle, pueda llevar su cruz, pueda también predicar el Evangelio, pueda tener eso también en los lugares de trabajo y no tener que estarlo escondiendo, porque la fe trasciende solamente la práctica del culto que uno pudiese tener, por ejemplo, en la Santa Misa o en la adoración eucarística. Tiene que trascender todos los aspectos de nuestra vida. Cuán importante es, por ejemplo, así esto de es. la materia educativa, como usted nos decía, hermana Viviana. Se aprovechan muchísimo de introducir estas mentiras a través de lo que son los sistemas educativos. Y muchas veces nosotros nos vamos quedando calladitos y no defendemos que los niños son como esponjas, absorben todo, porque así es el ser humano. Los primeros años de su vida absorbe todo lo que le tengan que enseñar. Y si no se le enseñan las verdades, si no se le enseña lo correcto, ¿qué se le va a enseñar? Van a recibir las mentiras que se le están como implantando, que les están queriendo convencer por agotamiento, así, porque está en los medios de comunicación, está en las películas, está en todo tipo de programas, de videos que ven, aplicaciones de internet. Lamentablemente, está totalmente difundida la mentira, por ejemplo, de la ideología de género, Sí, la mentira de que la vida vale solamente en los jóvenes sanos y en los ancianos no vale la vida, o en los niños por nacer no vale la vida, o en los pobres no vale la vida. Entonces son muchas mentiras que se van implantando, o al hablar esto del ateísmo, de que Dios no existe porque te impide desarrollarte en todas tus capacidades, cuando eso no es verdad, porque algo que después todos descubren en el momento de la muerte, como lo habíamos tocado el tema antes, es que de acá nadie se lleva lo que ganó. Lo único que cierto. uno se lleva es lo que entregó justamente. Entonces, esa prueba todos la van a tener que pasar. Y ahí viene el planteo de que, ¿qué hice de mi vida? Pero si a esta generación se le está enseñando permanentemente a perder esta posibilidad de vivir en entrega al Señor, se les está quitando la posibilidad de conocer la verdad, se los está haciendo vivir en mentiras. ¿Qué va a ocurrir con esta generación? Es algo lamentable pensar de acá a un tiempo más cuántas personas van a estar tan dañadas. Entonces, hoy en día, si tenemos hijos, tenemos que compartir esta verdad, ser los primeros catequistas, por supuesto, en las casas, ser los primeros educadores, no esperar que en el colegio vengan a educar a nuestros hijos, ser los primeros educadores en los hogares, también en nuestros entornos de trabajo, donde vivamos. No esperar a que, bueno, no, en algún lugar reciban la verdad, la fe, el evangelio y escuchen qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Donde estemos, Sí. tenemos que compartir esa buena noticia. Sí, y lo otro que como tú decías, por ejemplo, los títulos de las cosas que están en los colegios pasando engañan. Entonces engañan a los padres y los padres también son bien responsables de no saber el currículum que le están pasando a sus hijos en los colegios y todos lo encuentran bueno, ¿ya? Por ejemplo, uno está y como cristiano siempre va a estar por la inclusión, pero una cosa es inclusión y la otra cosa es pediatría. Una cosa es inclusión y la otra cosa, bien, esto es como son degeneramiento del ser humano. Entonces, cuando dicen educación no al sexismo, los papás creen que eso significa que los niños jóvenes no lo están enseñando a cuidarse, a respetar la virginidad y eso, pero eso es completamente falso. Lo Entonces, que le están enseñando es que al contrario, si yo quiero pasarlo bien, lo paso bien y no importa si lo pase bien con un hombre, con una mujer, con una persona que no es ni hombre ni mujer o con un animal, ¿ya? Y si no puedo y no tengo con quién,
no está mal masturbarse desde chiquitito. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque ese es un engaño. Están engañando a los papás cuando le dicen no, no al sexismo. Hasta yo pensé que era bueno, pero sin leer lo que y cuando empecé a ver ¿cómo se llama? Lo que le enseñan a los niños, en realidad le están enseñando a que los hombres están de más, ¿ya? Ujú. Eh, que ser hombre no es ser bueno, Y que la mujer eh, es como una diosa en comparación y con el que hombre que tiene un poder superior que sí, se tiene que que te empoderar. exactamente. Entonces hemos visto que en muchos colegios ya se está produciendo como, porque como a los niños les enseñan esto chiquititos, y esto no es de ahora, viene ese tiempo. Lo que pasa es que viene, pero con distintos nombres han ido colocando estas leyes tan extrañas. Y es como todo, por eso digo, son leyes como que han pasado por todos los países y que son leyes globales. Y nosotros siempre hemos sido como copia de España, ¿ya? Entonces, uno si quiere ir un poco más adelante de ello, hay que leer las políticas educativas de España y las políticas sociales de España, y uno se va dando cuenta de a dónde, para dónde vamos en el fondo. Y esto yo creo que sí los papás tienen una gran culpa en no saber lo que está pasando en los colegios, en no querer colocarse al día. Y cuando uno le dice yo voy a hablar de inclusión, por favor escuchen a la gente que sabe y que está encargada de esto y que está dando, porque los colegios católicos se han unido ya en hacer estas charlas para enseñarle a los papás en la defensa. También me acordé de que ayer vi una parte del programa de un padre, se me olvidó el nombre, pero de un padre argentino, que empezaron los papás a colocar un colegio online para los hijos, ya que no es solamente online, sino que, y es un colegio donde le enseñan no solo las clases que tienen que, sino cómo a defender su fe, desde chiquitito. Entonces están con esta batalla contra la deconstrucción de la cultura, que también yo considero que uno no debe usar, porque si Dios nos creó hombre y mujer, nosotros no podemos usar otra terminología que ni siquiera está de acuerdo a la Real Academia, y que es ¿cómo se llama? Unas palabras, ¿no es cierto?, que fueron impuestas ya esta terminología en los colegios, que tienen la obligación los profesores de usar. Yo creo que Claro. no, no es obligación, porque la lengua española, la Real Academia, no la incluyó en su diccionario. Y como nosotros somos, y los que son profesores, ya los papás, todos los que enseñan, deben usar, ¿no es cierto?, un lenguaje adecuado. Así que yo diría que no deberían permitir tampoco a los hijos usar ese tipo de lenguaje. Y no ceder a las mentiras por más que haya tanta presión. En unas noticias que salían en esta semana anterior, decían, por ejemplo, que hay uno de los creadores de diccionarios importantes, no sé si en Estados Unidos era que se estaba dando esto, que ya habían cedido a cambiar el concepto de lo que era hombre y mujer. Entonces, para estar de acuerdo con la ideología de género, ahora, por ejemplo, describían: hombre es quien no solamente nació hombre, sino que aunque le hayan dicho que era hombre al nacer, se siente de esa manera. O sea, aunque haya nacido mujer y se sienta hombre, como se autoperciba, es hombre. Y mujer también lo mismo. Ya puede haber nacido hombre cuando, o sea, puede haber sido hombre desde su nacimiento, pero si se autopercibe mujer, es mujer. Con eso es suficiente. O sea, Sí, hasta los eso conceptos ceden a están errados. cambiarnos por la presión. Sí, sí, eso es lo que dice y lo que están pasando en los colegios. ¿Ya? Y que si el niño, por ejemplo, se percibe, y esto es lo grave, si un niño tiene 14 años, no, 15 años, y él percibe que está en un colegio, digamos, de puras niñitas, ya, pongámoslo al revés, de puro hombre, ya está este niño de puro hombre, él se percibe, ya, que él es niñita en un colegio puro hombre, él va, avisa, y a él le tiene el colegio por obligación que cambiar el nombre. Entonces se pone el nombre de mujer, y también por obligación tiene que aceptar que vaya vestido
de mujer. Entonces, sin autorización de los papás. Si los papás llaman a los papás y si los papás están en contra de eso, el colegio tiene que mandar un escrito, pidiendo, ¿no es cierto?, que eso lo determine el tribunal de la familia. Entonces, yo considero que los derechos de los padres han sido aquí en esta cosa violados completamente, porque Totalmente vulnerado, claro. sí, porque, ¿cómo se llama? Uno es, bueno, los niños son mayores de edad a los 18 años, pero las mujeres a los 14 años pueden abortar, ¿no es cierto?, usando la píldora del día después. Los hombres o las niñas se pueden cambiar de género y hacer todas las cosas, tomar pastillas, ponerse inyecciones, operarse sin el consentimiento de los padres. ¿Y qué pasa si un niño después que dice, ¿no es cierto?, que por moda, porque su amigo, por eso se cambia y es mujer, se transforma, y después quiere volver a ser hombre? No se puede revertir. Entonces, ¿cómo se puede permitir que la sociedad, ¿no es cierto?, haya perdido El sentido toda común ha cosa? perdido. Sí, el sentido común, esa es la palabra, porque uno dice, y ahora lo otro, o sea, ¿cómo va a ser posible ya que el amor exista, el amor sexual estoy hablando, porque el amor es distinto a lo que el amor a Dios es un amor completamente distinto al amor que siente un hombre por una mujer, ¿ya? Pero, ese es un amor completo cuando tiene la familia, ¿ya? Pero el amor que ellos hablan es del amor de una persona que es mayor con un niño que no tiene idea y puede el niño elegir si tiene o no tiene relación sexual, entre comillas. ¿Cómo es? No hay simetría en esa relación. Es una pedofilia encubierta. Entonces, ¿cómo los papás pueden no darse cuenta de lo que está pasando o viven, ¿no es cierto?, en un mundo que, como decíamos con anterioridad, solo les interesa, ¿ya? El ganar plata, el tener una buena posición económica, en competir con el resto. O sea, como esos padres que van a misa, ¿ya?, y escuchan el sermón del padre que está ahí, no le hacen caso. Así es. ¿Y cómo puede ser que no les haga tampoco un poco de ruido a la generación actual pensar que se hable de que una niña, bueno, dice una adolescente de 14 años, pueda abortar? ¿No les parece extraño de que estemos permitiendo que A unos los niños, porque son 14 niños, de 14 niños. años estén teniendo relaciones sexuales? ¿No les parece raro que 13, 12 años lo vean como algo normal en los colegios, enseñarles a usar preservativos, a que tengan relaciones, que solamente les dicen eso, que ellos sean relaciones consentidas? Pero ¿no les parece raro que estén teniendo relaciones sexuales a esa edad cuando no tienen ningún tipo de noción? O sea, son totalmente cambiantes, porque la adolescencia es eso, es estar formando la Sí, personalidad, es ser cambiante, es estar desarrollándose todavía, no poder todo, tener ni sí, siquiera la responsabilidad de sustentar una familia, porque evidentemente por eso es que se pide que la escolaridad la tengan hasta los 18 años, no abandonen el colegio y no puedan trabajar hasta que se dediquen realmente a eso, hasta que hayan formado su personalidad y puedan enfrentarse a un trabajo. Pero sí está bien que tengan relaciones sexuales, es decir, que puedan someterse, por ejemplo, a las enfermedades de transmisión sexual, que puedan estar, por ejemplo, sujetos a un embarazo no deseado, porque evidentemente a esa edad tampoco planifican un embarazo. Entonces, si no pueden tener la responsabilidad de las consecuencias de una relación sexual, ¿cómo simplemente se les puede permitir que libremente por la vida vayan teniendo relaciones siendo niños? O sea, es una atrocidad, una barbaridad que permitan eso y los papás que se queden tan callados diciendo, a mi hijo le están enseñando en el colegio que a los 12 años puede tener relaciones sexuales, y uno, bueno, él sabrá lo que hace, él será responsable, yo le enseño que tenga cuidado simplemente. No, no basta con eso. No claro, basta con eso, se están no perdiendo las almas. basta, sí, se están perdiendo. Y nosotros somos culpables. Y al no levantar la voz, o inclusive si uno tuviese que sacarnos del sistema educativo, inclusive eso, llegar a pensarlo y planteárselo si es necesario sacarnos de un sistema educativo, que si llega a estar tan perverso,
está adoctrinando de esa forma a los niños, si uno como papá sabe eso, es responsabilidad primero ver la situación del alma de los hijos, de la persona amada, de estos seres que nos ha dado Dios para protegerlos y cuidarlos. Y después ver la Sí, educación, si estarán con suficiente educación en ciencias, en matemáticas, en lenguaje, inclusive hasta mal dadas las ciencias, porque por ejemplo esto del lenguaje inclusivo es terrible porque ya deformaron el lenguaje y la gente parece sedada así ante algo que definitivamente eso no permite que la sociedad sea mejor. Una deformación del lenguaje no está ayudando a nada. No se han evitado asesinatos con el uso del lenguaje inclusivo. No hay personas que se hayan sentido más incluidas, menos discriminadas con el lenguaje inclusivo. Eso es una total mentira. Es sí. forzar a que la gente simplemente asuma mejor la mentira por la cual quieren quitar a Dios de sus vidas e imponerle un nuevo Dios que son los entretenimientos, la sexualidad totalmente descontrolada. Estos Eh, juegos que hay tan etc. terribles. Entonces, están totalmente sometidos a eso, a lo inmediato, al placer, eh, o a buscar cualquier ídolo mundano que le dé una satisfacción inmediata, que no los Sí, haga enfrentarse a ningún sacrificio, a ninguna meta en su vida siquiera. sí, así es. Estamos, bueno, pero tenemos fuerza, convicción y fe que podemos llevar la palabra y bajo el amparo de la Virgen María, nuestra Madre, llegar a los corazones de los papás para que despierten. De repente les digo, hay que también moverlo un poquitito y que vean y que ayuden, porque este mundo no lo cambia solo nosotros, lo tenemos que cambiar entre todos. Y estamos pasando por tiempos muy difíciles, como por ahí escuchaba, ¿no es cierto? El demonio anda suelto, moviendo la cola por todos lados y quitando la alma hasta de los más pequeños. Entonces nosotros debemos dar esa fuerte pelea, pero con mucha fe, con mucha oración y con convicción. Pero no es el tiempo de quedarse callado y estar mudo, es el tiempo de dar testimonio. Así es. Una pelea que es testimonio en realidad, hermana Viviana, porque es dejarle que Cristo tome el lugar que le corresponde en el mundo, que Él reine en las Sí, familias, en cada hogar, en los colegios. Yo ayer, por ejemplo, en las actividades que se realizaban en los colegios, escuchaba esto, qué lindo que las insignias nacionales de acá de Chile, en primera instancia tenían tan presente a Dios. Y ojalá la sí, gente se pusiese a pensar en eso y no lo quiten de estas insignias nacionales, tanto de la bandera, que la estrella es María, del himno nacional, donde se habla esto de lo que viene del Señor. ¿Y por qué si se reconocían las raíces del país, por qué se olvidan tanto de eso? O sea, hay que valorar, hay que querer esas raíces también, porque si no, los árboles estos no van a dar frutos, como decíamos antes. sí, sí. Y me recordó lo que decía el padre rector, el padre en el colegio de Cristóbal, decía que llegó la hora porque en todas partes, como con este sistema que hay de matrícula, tú no sabes quién te puede llegar a tu colegio. Bueno, ahí es como un poco más, eh, bueno, es raro que lleguen muchos niños nuevos porque vienen de prekinder juntos, entonces no hay como vacantes, pero siempre llega uno que otro. Y como es con este sistema que en realidad es al azar, porque uno no sabe, no sabe quién le va a llegar al colegio, ni tampoco sabe si vienen con las tradiciones salesianas, ¿no es cierto? Todo esto. Me parecía este año, con mucho dolor, leyó el Evangelio y después está porque también se va, él lo cambiaron, se va a cada ciertos años, no pueden estar para siempre en un lugar, entonces el máximo son 3 años, pero después como con un permiso especial se pueden quedar de uno a un máximo de 5. Y él ya cumplió, entonces se va a Punta Arena, ¿ya? Y quedó un padre que es joven, que era seminarista. Cuando el Cristóbal, mi nieto, pasó a tercero medio, estaba en quinto básico. Él era, no, cuarto básico, era seminarista.
Entonces, bueno, y el padre decía ese día, decía, para que salgan buenos frutos de este árbol, de este gran árbol, ¿no es cierto?, que fundaron los salesianos, vamos a tener que cortar ciertas ramas para que el árbol tenga fuerza y vuelva a ser lo que es. Bueno, y se refería, ¿no es cierto?, a niños que tuvieron que expulsar del colegio, caducarles la matrícula, ¿ya? Porque en todas partes se ve esto tan terrible que es la droga. Y muchas veces la droga, ese mal que es tan grande, ya empieza, ¿no es cierto?, a hacer efecto en los compañeros porque el grupo manda de repente Mm. o son líderes y todo. Pero también fue muy lindo y yo te mostraba la foto y voy a hacer un espacio en esto, pero tengo que darle las gracias, muchas gracias al padre Raimundo y también al Patito, al hermano Patricio porque mi nieto había estado un poco alejado, él siempre fue acólito desde que estaba en prekinder, ¿ya? Pero por ahí, por séptimo o sexto, no quiso seguir siendo acólito, y esto es porque molestan los compañeros a los que son acólitos, ¿ya? Hasta en colegios católicos. Y cuando vino acá, yo veía que miraba, sí, miraba. Entonces le dijimos al Patito que lo invitara y el Patito lo invitó. Bueno, estuvo, el padre lo recibió súper bien y lo mostró todo. También se confesó con él y como que le dio eh, como que el padre Raimundo tiene algo especial que como que atrae mucho a las personas. Y siempre habla, Cristóbal, a pesar de, de todos los padres que ha sido regalón, regalón en buena, que lo aconsejan y todo, le quedó marcando el padre Raimundo. Bueno, y este año, como no había, y lo conté con anterioridad, no había infancia misionera de los chiquititos en el colegio, solo habían los otros salesianos, y él estuvo en la infancia misionera, formó esta infancia misionera y tuvo a cargo, llegó a 60 niñitos, ¿ya? De prekinder hasta sexto básico. Entonces pasó eso del pañolín, de un montón de cosas, pero también era scout católico. Y, y se integró al movimiento este que son que, bueno, que tienen opción después para ser sacerdote, para estudiar Mm. para sacerdote, y quedó súper feliz, como que le cambió la vida y lo premiaron por esto. Así que yo lo agradezco de todo corazón porque de verdad Cristóbal es como un milagrito, es un milagro de Dios para nuestra familia y el que él haya vuelto empezó, no sé, como una paz interior tan grande a todos que es el milagro de Dios. Y la madre que siempre lo apoya, que está ahí. ¿Y cuánto bien hace a una familia que uno de los miembros se vaya acercando a la fe? Tal vez en algunas familias pueda generar división, pero finalmente termina dando frutos, hermana Viviana. Entonces, por eso es tan Sí, importante cada una de las almas que uno consiga que se puedan acercar un poco más a Dios. Cuánto bien que hace al plan este que Dios tiene para este mundo, porque para eso estamos, sí, hemos sido llamados. Entonces nosotros como papás también, eso de a nuestros hijos, guiarlos por el camino. Ustedes, por ejemplo, también ahora les toca con los nietos, ya hicieron el trabajo con los hijos, ahora con los nietos, seguir acompañándolos para que crezcan en la fe y realmente puedan tener esa posibilidad de acercarse al Señor y no dejarse pensar por las mentiras que hay en este mundo, sí, tantas mentiras que hay que los están rodeando y no dejarse arrastrar por esa masa. sí, así es. Si le parece, Vamos entonces, como, hermana Viviana, continuamos por el punto siguiente. Este que tratamos recién, entonces, era el ateísmo sistemático. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice, cuál es la actitud de la iglesia ante el ateísmo. bueno, la iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con mucho dolor, pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza.
Espérame un poquitito para bajar. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo, el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, falta ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede. Y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor quedan sin solucionar, llevando no raramente el hombre a la desesperación. Sí, se me baja esta cosa de repente. Ah, un poquito. Sí, Déjame bajar. Ya. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie, ya perdí otra vez esta cosa que no sé, es al revés de mi computador. Disculpe. Eh, Bueno, nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo el interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad, imbuyendo toda la vida. La perdí. Incluso la profana de los creyentes e impulsándolos a la justicia y el amor, sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye finalmente a esta... Me pierdo. ¿Puedes continuar tú, porfi? sí, no, no hay problema, hermano. Sí, sí, Finalmente, a gracias. esta afirmación, mucho contribuye finalmente a esta afirmación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad.
La Iglesia, aunque rechaza de forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta pues la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios e invitar cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo. La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué bonito lo que dice al final. Una linda reflexión, bastante completa, ¿sí? Sí, Es muy un ítem bastante completa, largo del sí, documento, pero bien completo en todo caso, como plantea esto de que la Iglesia evidentemente no se opone a la dignidad humana, sino que eleva la dignidad humana al reconocer que Jesucristo nos ha permitido por su entrega hacernos, o sea, y el llamado es hacernos semejantes a Él en esta herencia que nos hace partícipe de que hijos nos de da, Dios. ¿Qué mayor sí, dignidad que eso? O sea, que nos permita alcanzar, evidentemente Dios es lo más grande que puede existir. No hay comparación entre el hombre que es criatura y Dios, y sin embargo nos hace partícipes, aunque no tenemos ningún mérito propio, para sí, dejarnos ser hijos adoptivos y herederos también de todas las gracias que el Padre nos quiere regalar. Y también esto como contempla que en esta tierra, en este pasar que tenemos antes de la muerte, en esta vida terrena, no hay que estar haciendo tanto quiebre entre creyentes y no creyentes, sino también darnos cuenta de que estamos trabajando también por el bien común. No es que sí, el que cree en Dios deja de preocuparse del bienestar de esta vida terrena. O sea, hay necesidades que atender. Hay un llamado muy fuerte en el Evangelio a asistir al más necesitado. Realmente sí, es un evangelio que sorprendentemente no vino para los ricos, para los poderosos, sino que Dios se fijó en los más humildes, en los pequeños. Entonces, lo que Dios quiere en primera instancia es también ese bien de las almas y sabe que una persona que tal vez está sufriendo tanto por enfermedades, por la miseria, por el abandono, por distintas crisis, tal vez por eso está necesitando primero sanar el corazón y el encuentro con Dios, y después poder sanar todas esas otras heridas para poder tener ese bienestar, como cuando Jesús al encontrarse con los ciegos le pregunta, o sea, ¿qué es lo que quieres? Y sí, claro, Señor, haz que vea, uno dice, es sí, algo obvio lo que están pidiendo. pero Y él le dice, te perdono los pecados. Entonces uno sí, dice, él sabe que es primero lo que necesitamos, independiente de lo que nosotros creemos o valoramos. Por ahí nosotros pensamos que lo que necesitamos está en lo material, como lo vemos en estas distracciones del mundo. Pensamos que necesitamos un celular mejor, que necesitamos más dinero para comida, para ropa, para darle lo mejor para nuestros hijos. Tal vez parecen cosas muy nobles, unas buenas vacaciones para los hijos, el mejor de los colegios, parecen cosas súper nobles, ¿no? No parecen cosas malas, pero pero no es sin lo más embargo importante. Ujú, no es lo más importante. Dios sabe qué es exactamente lo sí, mejor para nosotros y qué es lo que realmente necesitamos. Por eso es tan bueno acudir a Dios y no creernos que somos Dios y nosotros proveernos solamente lo que creemos que nos hace bien, sino confiarnos a su voluntad. De la misma forma, cuando hacemos un servicio hacia los hermanos. En Navidad, por ejemplo, en estas fiestas, mucha gente está pensando en eso de la solidaridad, vamos a dar regalos, vamos a regalar cenas, y tal vez la gente necesita un abrazo, alguien que los escuche, tal vez no necesita que uno le regale la cena, sino que los invite y los acoge en la casa. Hay que preguntarle a Dios es verdad, realmente, ¿qué es lo mejor sí, que podemos hacer por otros y qué es lo que yo realmente también necesito para pedírselo a Dios? sí. Y también es necesario, como tú dices, escucharlo, orar antes de tomar una decisión, porque muchas veces uno cree que va por ese camino y Dios quiere otra cosa de nosotros.
Y lo otro también, después que tomamos el camino, nos va bien y todo, da gracias, porque después que cumplimos, ¿no es cierto? Y nos recibimos, sacamos un título, o nos fue bien en un negocio, o subimos y nos tocó leer un salmo en la iglesia, uno debe dar gracias a Dios, porque Él nos dio, ¿no es cierto?, esa opción y nos condujo por el camino correcto. ¿Ya? Y lo otro que quería decir es que, como estábamos hablando del ateísmo, volver a repetir de que el remedio, ¿ya?, al ateísmo es conocer la doctrina de la iglesia. Es la única forma que nosotros tenemos para vencer el orgullo y esa soberbia que tenemos, ¿ya?, que nos pone todas esas piedras y los tropiezos y nos limita el camino y nos hace menos libres. Y al final terminamos, en lugar de ser, como tú decías, que somos hijos de Dios, ya nos hizo a imagen y semejanza, nos volvemos negros de espíritu y negros de alma y nos convertimos en enemigos de Dios, porque si nosotros hacemos todo mal y nos llevamos, ¿no es cierto?, y somos ateos, nos ponemos al otro lado de la vida, ¿ya? Entonces, al contrario de como conversábamos con la anterioridad de lo que piensan, como tú decías, los marxistas, ¿ya?, que dicen que Dios lo aparte, lo hace mal para estar en este mundo, nosotros con mucha fuerza y convicción, ya decimos que la falta de Dios y la falta de fe, la falta de religiosidad en este mundo aumenta todo lo malo, el alcoholismo, el homicidio, la droga, el aborto, el divorcio, ¿cierto? La sana Porque los bienes convivencia. aparentes son muy egoístas, o sea, todos los bienes que provee el ateísmo no son un bien común, por más que lo parezcan, realmente no son un bien común. Uno lo ve, por ejemplo, con esto de la Agenda 2030, algo que pareciera Sí, muy encantador y que es por el bien de toda la humanidad, como lo quieren ofrecer o vender, lamentablemente no lo es, porque uno empieza a encontrar que hay cosas donde se dejaron a personas olvidadas, apartadas y relegadas. Entonces dicen, no, queremos que todos tengan bienestar económico, pero los pobres ya son una carga para la sociedad, entonces mejor eliminémoslos, abortémoslos. Los ancianos, le vamos a dar, queremos que todos tengan los mejores avances científicos y la mejor salud para todos, pero si ya está muy viejito y muy enfermo, mejor eliminémoslo porque ya molesta a la sociedad y es una carga. Los niños por nacer, también, claro, queremos que tengan todos los niños la mejor salud, sus derechos, pero los que están por nacer no, porque ya hay demasiada población en el mundo. Entonces, para que haya mejor distribución de la alimentación, eliminemos a los niños que vienen que están por nacer. Entonces y así yo pasan a llevar a las familias, a los sí, padres, a los niños así por pasa, nacer, sí, a todos los más sí, débiles son aplastados. Hay un egoísmo intrínseco ahí. Por más que sí. se hable de que el bien de todos, no, no es de todos los más poderosos. Mira, te voy a contar una cosa que pasa y que la pueden ver si en una institución que se supone que es católica, el DOC, ¿ya? Eh, busca profesores, ¿ya? Entonces, en el requisito de los profesores, y eso tiene que ver con lo que decías tú de que los viejos sobran, ¿ya? Eh, decía, yo le saqué una foto porque era un profesor era de inglés, física, qué sé yo, y para la pastoral. Entonces decía que no podía ser mayor de 50 años, o sea, colocó un límite de edad, ¿no es cierto? ¿Y por qué colocó ese límite de edad? Y yo lo encuentro que eso pasa, que esa persona la están tomando y le están haciendo un daño, no solo un daño moral, sino un daño también laboral, porque si tú te fijas, de los 51 años, la persona no podría trabajar, ¿ya? Porque recién se jubila a los 65 años. ¿Qué hace una persona que está con esa desesperación? Puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Y Dios o nuestro Señor dijo
que una persona no puede estar a cargo de una pastoral católica de la Universidad Católica, el DUOC de la Católica, ¿ya? No puede estar a cargo de una pastoral porque es mayor de 50 años. O sea, en ningún momento despreció a los ancianos. De hecho, son tenidos por sabios y hay que respetarlos según el Evangelio. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros damos ese mal ejemplo? ¿Ya? Nosotros católicos. Yo le escribí al rector del DUOC porque me pareció y me parece, porque no es solo el DUOC, yo lo puse porque, como ejemplo porque es católico, pero si uno mira en todos los colegios, en todas las universidades y en todas partes, no puede ser mayor de 50 años, ¿ya? Si no, no te contratan. Y voy a poner un ejemplo. ¿Y cuál En sería Estados la Unidos, explicación razonable que ellos quieren brindar para justificar eso? ¿Hay algún tipo de explicación, hermana Viviana? yo creo que aparte es solamente la edad, porque era requisito ser menor de 50 años. Entonces es un requisito Sí. de edad, ¿ya? Y es como te digo, que se va a crear esa brecha terrible entre los 50 años y 65 años que jubilan los hombres y 60 años que jubilan las mujeres. Pero voy más allá de eso. Alguien que tiene 51 años no puede estar a cargo de una pastoral católica. Y además se priva a la gente de la experiencia adquirida que tiene de vida esa persona. Porque hoy en día, por ejemplo, si uno habla de un profesor, hoy en día cada vez tienen que estudiar más y más años para poder tener un título y ser considerados aptos para poder ejercer determinado trabajo. Entonces, por ejemplo, un profesor ya tal vez no basta con que tenga una carrera de 5 años, tiene que especializarse más y más, y entonces tal vez la carrera se puede extender a 9 años o 10 años antes Sí, de que pueda bien. Mm, ejercer y ser reconocido en un puesto de trabajo. ¿Dónde está la experiencia que adquieren? La van a adquirir muy tarde realmente. Entonces, sí. ¿quién tiene más experiencia, no solamente en conocimiento, sino en experiencia de vida? Hay que valorarle a esas personas mayores de 50 años realmente que tienen toda una vida ejerciendo ese trabajo también y que pueden dar testimonio con su vida propia y con la vida laboral que tienen a las personas, a los estudiantes o a los que los van a estar siguiendo en esa pastoral. Yo soy también de la opinión de que para ciertas cosas la experiencia y el conocimiento, porque la gente mayor es como más sabia en el sentido que ha vivido más y va conociendo otras cosas y se va dando cuenta de los errores cometidos y un montón, y Más puede prudente también muchas veces. aportar, exactamente, aportar más, sobre todo, no sé, a lo mejor en la parte médica, en un montón de cosas, ya que los muy jóvenes. Entonces, me parece que esa brecha que se está colocando de 50 a 65 años, va a haber entre esa edad mucha gente cesante, entre 50 y 65 años. Y eso es peligroso para el mundo entero, porque ahí sí pueden poner clarito la ley, lo que están hoy día proponiendo en el Congreso, la ley de eutanasia, porque esa gente va a sobrar, pues van a tener que ayudarlo con algún bono del Estado para que puedan subsistir. Entonces, menos gasto. O sea, Ahora, lamentablemente las políticas esas que se toman son para discriminar al más débil. En una sí, época, bueno, y hoy en día igualmente está sucediendo en cierta manera, cuando discriminan, por ejemplo, de trabajar también a mujeres embarazadas o en edad de sí, tener hijos, porque en vez de darle facilidades para poder ejercer y lograr la maternidad también y protegerlas en ese estado que muchas veces puede llegar a ser un estado vulnerable, protegerla a la mujer, proteger a sus hijos, a su prole. No, lo que le están ofreciendo inmediatamente es o no trabajar o si quiere trabajar darle métodos anticonceptivos o abortivos, sí, como sí, hacen en otros países de decir, bueno, quiere seguir trabajando en esta super mega empresa, nosotros le pagamos para que se vaya a hacer el aborto. Entonces, en vez sí, de proteger al más débil, al vulnerable, lo que hacen es vulnerarlo más, simplemente es aplastarlo. En el caso de las sí, personas mayores de edad, cuando se les niega la posibilidad de trabajar, hoy se está dando con esto del feminismo radical,
que también lugares que Sí, los que hombres todas pueden las haber conseguido por su mérito, no, dicen, tenemos no que tener la pueden. misma carga de trabajo en hombres y en mujeres. Entonces, aunque una mujer no se lo merezca, le saca el puesto a un hombre que tenga una trayectoria, que haya estado trabajando, que tenga los méritos, se lo quitan al trabajo también. Entonces, hay mucha falta de sentido común y hay mucho egoísmo en el cual se termina aplastando al más débil finalmente, al más vulnerable. Exactamente. Así es. Bueno, yo te ponía el ejemplo para que vieras lo que está pasando hoy en día, ¿ya? Y que nadie dice nada. Hay millones de avisos que en las páginas, ¿ya? Y las páginas estas de LinkedIn, de trabajo y todo eso, donde dice, por eso yo hice la crítica, no porque si, si es una política de Estado, habría hecho la crítica más grande, pero me dolió porque es una cosa de los católicos, de la Universidad Católica, y uno debe ser, no sé, no puede discriminar, ya uno siempre acoge, no discrimina, a pesar de todas las cosas, uno acoge y da la mano y ayuda a que esa persona vaya por el buen camino, da los consejos, ¿no es cierto? Da el apoyo. Pero esta discriminación es peligrosa y es peligrosa para nosotros porque se viene muchas cosas que van contra, como decía el Papa Juan Pablo II, es la cultura de la muerte. Entonces, es complicado. Y que lamentablemente, hermana Viviana, como decía el texto que leíamos también, este ateísmo muchas veces se va inculcando también a través del sistema educativo, estas falsas Sí, ideologías. Entonces, uno, bueno, no quiere sí, señalar tal o cual institución que puedan ser de nombre católico, pero que lamentablemente se someten tanto al poder y a la idolatría del Estado que aceptan cosas que van en contra de la fe. Están hoy sí, aceptando hoy en día muchas instituciones católicas, lamentablemente, cosas que deberían ser inaceptables porque son antievangélicas. Entonces, sí. es triste, es lamentable. Y entonces hay que pensar primero cuál es el Evangelio de Cristo, cuál es esto que Él nos vino a enseñar y que no podemos ni suprimir ni anular parte de los textos del Evangelio por quedar bien con tal o cual, con alguna institución, con algún gobierno, no se puede suprimir. Bueno, Inclusive a aunque ver, pasan algunas instituciones dentro de la Iglesia Católica que quisiesen suprimir partes del Evangelio para quedar bien con los demás. sí, sí, eso pasa, pero también existe esta cosa de que uno recibe algún subsidio del Estado y puede que eso les restrinja muchas veces, sobre todo a los Es colegios, una que si presión no, grande, claro. sí, entonces ellos prefieren probablemente seguir enseñando que no poder enseñar nada o llevar. Entonces también es comprensible en ese caso, pero por último háganlo, pero borren esa cosa de ahí. No, tampoco háganlo porque también uno debe ser íntegro en todas las cosas de la vida. Mm. Así es, o sea, lamentablemente nos vamos a encontrar en un punto que o estamos con estamos con Dios o estamos con el demonio, es o una Sí, cosa o la otra. o Uno la intenta otra. comulgar, pero eso es lo que nos convierte en cristianos tibios también, cuando no Sí, levantamos la voz y estamos aceptando lo que es inaceptable como para quedar bien con todo. A mí me ha pasado inclusive en esto de que cuando uno en el trabajo, porque ve que son ambientes que no son cristianos, e entonces intenta quedar bien, entonces uno se va callando las cosas y uno no se siente bien realmente, uno se da cuenta que de cara a Dios esa tibieza, esa falta de testimonio a uno le termina perjudicando, le hace realmente mal al alma, porque no sí. estamos llamados a vivir en esa tibieza, sino a que nuestra entrega y nuestra unión Sea sea total, sea lo absolutamente. más, sí, sí. Y sea, no sé, se O da sea, Dios sola. no nos ama Yo, a yo, medias, Jesús no nos amó a medias, Él sí, entregó su sí, sangre por nosotros, hasta la última gota en la cruz entregó su sangre por nosotros. ¿Cómo podemos ser tan mediocres que por quedar bien con el cierto. mundo, por un pasar un poquito mejor, por no perder una subvención, por no perder una amistad o que me digan algo malo, me juzguen, me aíslen, me discriminen? Entonces, por quedar bien, nos callamos la boca y nos estamos perdiendo al amor de los amores. Y nos estamos perdiendo ir al cielo, vamos a quedar pegados ahí en el purgatorio, quizás nos vamos al infierno. Yo Y siempre que nos digo digan, yo eso no para reconozco poder, después. sí, y tú hiciste, qué terrible. Ah, sí,
Bueno, hermana Viviana, si le parece, entonces, yo creo que se ha aprovechado mucho estos dos puntos que pudimos ver el día de hoy de este documento Sí, que nos regala la Iglesia. Vemos que tiene mucha actualidad, que nos hace replantearnos mucho también de lo que vivimos cotidianamente, de lo que sufrimos como Iglesia también, como católicos, pero nos da esperanza de sí, seguir mucha esperanza. trabajando porque queremos que Cristo sea Rey, que Cristo reine. Entonces, es la esperanza que nos llama a trabajar también por el reino. Como usted nos decía al comienzo, Sí, nos invita el oratorio mariano, por ejemplo, a vivirlo desde la autoeducación. de Vayamos la autoeducación. formándonos, Sí. pongámonos esas metas para ir trabajando y pidámosle por sobre todo la gracia a Dios para que nos asista en este caminar que hacemos. Le invito, hermana Viviana, si nos acompaña entonces con una oración para finalizar este espacio el día de hoy. Bueno, hoy día es como te decía, muy especial para mí, así que Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dado hoy día, por poder estar en este lugar tan hermoso, tan bello y con tanta paz. Te doy gracias por la hermana, sus hijos, su familia. Te pido por ella, por la gente que también está escuchando, ¿no? Te pido por Chile, para que podamos volver a ser ese país creyente, de personas buenas y podamos seguir haciendo las procesiones a la Virgen con amor, ¿ya? Y estamos felices esperando tu llegada, Señor, y aquí, en este silencio, igual resuenan las campanas y en la casa con risa y alegría, esperando tu llegada y nos despedimos con la oración que tú enseñaste. Padre, se me olvidó la Virgen. Madre Santa también y Madre Buena, aquí en tu oratorio estamos y yo sí a ella le doy gracias muchísimas porque a través de ella el Señor me ha concedido muchas cosas. Así que recemos Padre Nuestro y una Ave María, ¿te parece? Por supuesto, hermana Viviana, con mucho gusto. Ya. Padre Padre nuestro que nuestro, estás que en el estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre, nombre, venga a venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan de pan cada de día, cada día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en tentación tentación y y líbranos del líbranos mal. del Amén. mal. Amén. Dios te salve Dios María, te salve María, llena eres llena de eres de gracia, el gracia, Señor el es Señor es contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre todas eres las entre mujeres todas las mujeres y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En Ave el María nombre del Padre, Purísima, del Hijo y del nunca Espíritu Santo, concebida. sin pecado concebido. Muchísimas gracias, hermana Viviana, por el tiempo que nos ha Gracias. concedido, sabiendo que está en un lugar bellísimo, pero bueno, también era una actividad que tenía el día de hoy, así que le deseamos que tenga una hermosa jornada, que Muchas disfrute este gracias. espacio en el oratorio María Reina. Rece también por nosotros, le encomendamos rezar por la Radio Madre de Dios, por esta obra que se Sí, realiza de evangelización y también seguimos rezando juntos en este tiempo de Adviento, pidiendo la venida de Jesús en cada una de nuestras familias, nuestros corazones, en la de los oyentes de la radio, en quienes van a compartir y ver este programa también, y para que el mundo entero finalmente pueda arder con el fuego de Jesucristo, con su presencia, con su luz. gracias, hermana. Viva Cristo Rey, como decía. Viva Cristo Rey, que Y tenga nuestra bendecido Madre día, hermano. Santísima. Hasta luego.